Si tenés diabetes, escuchá lo que te voy a contar. Bienvenidos a otro video de diabetes y nutrición. Soy Gabriela Mendonca, soy licenciada en nutrición y estoy encantada de compartir con ustedes todos mis conocimientos y experiencias en nutrición y diabetes. Activa la campanita, suscríbete para no perderte ningún contenido. Hoy vamos a hablar de 10 mitos en diabetes. Particularmente de diabetes sabe todo el mundo, pero no toda la información que escuchamos o leemos, que buscamos en internet, es información que pueda servirnos. Así que vamos a derribar hoy 10 mitos en diabetes y nutrición. Mito número 1. La diabetes se me originó por comer dulces. Es frecuente escuchar de los pacientes que piensen que la diabetes está asociada a un consumo excesivo de dulces. Esto particularmente en la diabetes tipo 1 no tiene absolutamente nada que ver. Recordemos que la diabetes tipo 1 es una enfermedad de origen autoinmune, es decir, el propio sistema inmunológico empieza a atacar las células del páncreas como si fueran ajenas. No tiene absolutamente nada que ver con el consumo previo de alimentos que uno haya tenido. En el caso de la diabetes tipo 2 puede haber una cierta asociación, pero esta asociación es bastante indirecta porque en realidad podríamos decir que por el excesivo consumo, no de dulces, sino de alimentos y de calorías en general, podemos tener un sobrepeso y este sobrepeso asociado a la insulinoresistencia puede estar vinculado con la aparición o la expresión de la diabetes tipo 2. Pero tampoco podemos decir que el origen es consumir dulce, no lo podemos simplificar de esa manera. Entonces, aunque no es saludable consumir exceso de dulces, podemos decir que es un mito que la diabetes esté originada por el excesivo consumo de dulces. Mito número 2. En la alimentación de una persona con diabetes, lo ideal es eliminar los hidratos de carbono. Ojo con esta información. Si bien la diabetes es un trastorno que se caracteriza por un aumento excesivo de azúcar en la sangre, es un mito que no debamos consumir carbohidratos en nuestra alimentación. Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, cumplen una función muy importante en nuestro organismo y no debemos eliminarlo. Solo tenemos que consultar con nuestra nutricionista cuál es el plan alimentario adecuado, qué cantidad, distribución y tipos de carbohidratos debemos consumir. Recordemos siempre que los hidratos de carbono que mayor contenido de fibra tienen, son de una absorción más lenta y le dan tiempo a la insulina a ir actuando. Ya sea la insulina que colocamos de afuera en el caso de la diabetes tipo 1 o la insulina que fabrica nuestro páncreas en mayor o menor medida en el caso de la diabetes tipo 2. Le da tiempo a la medicación a ir actuando correctamente en el caso de la diabetes tipo 2 también. Entonces, no eliminemos los carbohidratos de la alimentación porque esto no es una buena recomendación. Es un mito pensar que si eliminamos los hidratos de carbono de nuestra alimentación vamos a tener la diabetes mejor controlada. Mito número 3. Se suele decir que si uso insulina, mi diabetes es más grave. Es muy frecuente que las personas asocien el uso de insulina con la gravedad de la diabetes. Y esto es una información falsa. Es un mito. Es un mito pensar que la diabetes es más grave si me coloco insulina. El uso de insulina tiene que ver con el tipo de diabetes o con el grado de funcionalidad del páncreas, pero no tiene absolutamente nada que ver con la gravedad de la diabetes. Lo que hace grave a la diabetes es no controlar las glucemias, es que las glucemias estén mucho tiempo fuera de un rango saludable. Entonces, para derribar este mito, tenés que mantener tus glucemias la mayor parte del tiempo posible dentro del rango saludable. Cosa que no es nada fácil, pero se puede. En el mito número 4 vamos a hablar de aquellos tratamientos alternativos que prometen curar la diabetes. Ni la diabetes tipo 1 ni la diabetes tipo 2 tienen cura. Tenemos que tenerlo muy claro. No son enfermedades hasta el día de hoy curables, pero sí son absolutamente tratables. Pero es distinto. Si yo me curo, significa que no debería seguir ningún tratamiento. Estoy curado. Bien, esto no es así. No hay cura al día de hoy para la diabetes tipo 1 ni para la diabetes tipo 2. Estas promesas de hierbas naturales, de pseudotratamientos, comprometen muchas veces los tratamientos efectivos que sí hoy tenemos disponibles. Siempre consulta con tu médico qué tipo de tratamiento tenés que seguir.
Consulta con tu médico, consulta con tu nutricionista qué tipo de plan alimentario tenés que seguir. No hagas cambios que puedan comprometer aún más tu salud. Mito número 5. La diabetes tipo 1 es principalmente hereditaria. Esto es un mito. Puede haber algún componente hereditario, pero la diabetes tipo 1, recordemos que tiene un origen en la autoinmunidad. El propio sistema inmunológico ataca las células pancreáticas, destruye la funcionalidad de las células pancreáticas y estas dejan de producir insulina. Esta condición es autoinmune y no está asociada a lo genético. Sí, en la diabetes tipo 2 tenemos un mayor componente genético, por ende nos suma bastante saber si hay otros familiares con diabetes tipo 2. Diabetes tipo 1, origen autoinmune. La diabetes tipo 1 no es principalmente hereditaria. Mito número 6. La insulina me hace engordar. Mucha gente tiene miedo de empezar a colocarse insulina cuando la necesita por temor a aumentar de peso. Esto es un mito. Sí es cierto que una de las funciones de la insulina es permitirnos que transformemos los hidratos de carbono de la alimentación en combustible, metabolizar los hidratos de carbono, pero es una de sus funciones. La insulina es vital. Sin insulina no estaríamos vivos. Entonces, lo que hacemos al aplicar insulina es tratar de imitar lo mejor posible la función que nuestro propio páncreas haría, que es fabricar insulina. Pero la insulina en sí misma no es la causante del sobrepeso. Ahora, si en mi alimentación abuso de ciertos alimentos y cubro con insulina esa cantidad de alimentos en exceso que consumo, sí puede haber un aumento de peso. Pero es por el exceso de alimentación, no es por la insulina en sí misma. La insulina extra que yo me tengo que colocar va a ser la insulina que mi propio páncreas fabricaría de manera extra si yo consumo mayor cantidad de calorías de las que mi cuerpo necesita. Mito número 7. La actividad física es contraproducente porque me disminuye el azúcar en la sangre, porque me puede producir una hipoglucemia. Es verdad que la actividad física tiene un efecto hipoglucemiante. Consumimos glucosa como fuente de combustible que está presente en nuestro cuerpo, por ende baja el azúcar en la sangre. Pero no es cierto que esté contraindicada la actividad física. Al contrario, la actividad física nos ayuda a mantener sanas nuestras arterias, nos ayuda a mejorar nuestro estado de ánimo y por ende a seguir mejor el tratamiento, nos ayuda a fijar el calcio en nuestros huesos y además tiene un efecto hipoglucemiante que puede durar más horas. Pero esto no quiere decir que esté contraindicada, sino que si utilizamos ese efecto correctamente y adecuamos la insulina y la alimentación a la actividad física que realizamos, la actividad física va a tener un rol sumamente importante y de hecho es considerada uno de los pilares del tratamiento de la diabetes. Es un mito entonces que la actividad física esté contraindicada. En el 8º lugar tenemos el siguiente mito. Las personas con diabetes tipo 1 no pueden realizar actividad física de alto rendimiento, actividades físicas intensas. Esto definitivamente es un mito. Tenemos muchos deportistas con diabetes tipo 1 muy famosos, muchos deportistas de alto rendimiento que conviven con diabetes tipo 1. Es cierto que tienen un gran desafío en controlar sus niveles de glucosa, pero es un mito que la diabetes te impida realizar ejercicios y actividades físicas, deportes de alto rendimiento. Consulta con tu equipo médico cómo compatibilizar la actividad física que haces vos con tu tratamiento. Mito número 9. En diabetes hay muchos alimentos prohibidos. Bueno, es cierto que hay alimentos cuyo consumo excesivo no son saludables, pero no son saludables para una persona que tiene diabetes y tampoco son saludables para una persona que no tiene diabetes. Claro, las personas con diabetes tenemos que prestar un poco más de atención a nuestra alimentación. Tenemos que asegurarnos que nuestra alimentación sea lo más saludable posible. No siempre se puede, pero recordemos que eso va directamente asociado con el tiempo en rango que nosotros necesitamos para evitar las complicaciones de la diabetes. No hay alimentos prohibidos, solo que hay alimentos que son menos convenientes y hay alimentos donde tenemos que, sobre todo en diabetes tipo 1, contar los hidratos de carbono, saber, aprender a contar los hidratos de carbono para poder administrarnos la cantidad de insulina necesaria que nuestro páncreas fabricaría frente al consumo de esos hidratos de carbono. Creo que el gran desafío es
poder incorporar de manera razonable aquellos alimentos que nos gustan mucho y que a veces no son tan saludables, pero si planificamos con nuestra nutricionista la manera de incorporarlos y con la frecuencia adecuada para que no alteren nuestras glucemias, seguramente muchos de ellos los vamos a poder incorporar. Mito número 10. Las mujeres con diabetes 1 no es recomendable que tengan hijos. Es muy frecuente que cuando uno como paciente consulta a algún médico que tal vez no es especialista en el tema, que no conoce el tema, tenga que enfrentarse con sus propios miedos al tratar a una paciente o tal vez no deriven. Entonces, siempre busquen médicos especialistas que puedan asesorarlas a la hora de planificar adecuadamente un embarazo. Un embarazo con diabetes tipo 1 es totalmente posible cuando cuidamos ese embarazo. Sí es cierto que nos requiere más cuidados, sí es cierto que tenemos algún riesgo más, pero esto no quiere decir que las mujeres con diabetes tipo 1 no podamos tener hijos. Consúltenlo con su equipo médico. Combatir los mitos en diabetes es fundamental para hacer de nuestra realidad una realidad más feliz.